Las palabras tienen poder, el poder de la palabra. Eso ya está mandado a recoger, no porque no sirva, sino porque ya está anticuado, o sea que hay nuevos métodos y más efectivos para generar realidades, para ponerle poder a la situación y si poder ser un creador y demás. Sé que esto puede sonar un poco difícil, sobre todo para personas que no llevan mucho en la espiritualidad y con no llevan mucho me refiero a pocos años, 5, 4 o menos años, incluso meses en la espiritualidad y que seguramente se enteraron que las palabras tenían poder y que una persona espiritual tiene mayor capacidad de cristalizar realidades por medio de sus palabras, por lo mismo tendría que utilizar sus palabras de forma más inteligente. Sin embargo, hay algo aún más efectivo y poderoso que las mismas palabras, porque es como si yo te dijera que el hecho de utilizar tus palabras para cristalizar realidades es como si viajaras a otro continente en barco, cuando ya existen los aviones. Lo que vas a aprender en este episodio es cuál es ese avión, cómo puedes cristalizar realidades, cómo puedes cambiar tu realidad e influir en ella de forma más poderosa sin siquiera hablar, sin siquiera hacer nada, porque de eso se trata la evolución de la espiritualidad. Y si eso es de tu interés, quédate en este episodio porque vamos a revelarlo todo, así que vamos a ello. El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bienvenida a este episodio número 283, momento en que se publica este episodio es el día domingo 3 de julio del año 2022. Como lo dijimos al principio, el poder de la palabra es útil, sigue funcionando hoy en día, pero hay métodos mucho más poderosos y efectivos que ni siquiera implican el hecho de realizar una acción ni de hablar. Para poder entender eso, tenemos que remitirnos a lo que pasó en Éxodo. Y en el libro de Éxodo, en la Torá, hay una parte en la cual se dice, o las personas que en tintes o en cortes más religiosos dicen que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida ya que desobedeció una orden de Dios, porque Dios le había dicho que le diera agua a las personas de Israel que ya venían caminando en el desierto y estaban pidiendo agua, diciéndole a una roca que diera agua. Y efectivamente, pues sí, Moshe utilizó la roca para darles agua, pero Moshe no le dijo a la roca, sino que la golpeó con su bastón. Entonces el hecho de haber golpeado a la roca cuando no tenía que golpearla, sino que tenía que hablar, hizo de que le prohibieran la entrada a la tierra prometida. O bueno, eso es lo que se cuenta en un tinte más religioso. El Zohar ya nos explicó de que tal castigo nunca existió, porque efectivamente Moshe sí fue hasta la roca y habló a la roca y le dijo que diera agua, y la roca efectivamente empezó a dar agua. Sin embargo, cuando volteó a ver a las personas de Israel, al pueblo de Israel, se dio cuenta de que lo estaban mirando como diciendo, ¿y el agua? ¿Dónde está el agua? Como que no veían que la roca estaba dando agua. Y esto pasa mucho porque la gente no puede ver más allá de lo que está dispuesto a creer. O sea que pueden las personas tener la realidad en sus ojos y aún así engañarse. Y es porque no están dispuestos a creer en esa realidad, sino que quieren centrarse en lo que ellos creen o en la forma en la que ellos ven la vida y no quieren dejar ver o desvelar nuevos puntos de vista que de pronto puedan ser más elevados, sino que quieren centrarse en lo que ellos saben y en lo que ellos hacen. Esto es lo que le pasó a la gente de Israel. No veían el agua porque no podían ver lo que no estaban dispuestos a creer. Y en esa época en la que estamos hablando, en ese tiempo de Moshe caminando en el desierto con el pueblo de Israel, las personas estaban en un nivel espiritual en que las cosas tenían que hacerse físicamente. Entonces, el hecho de que Moshe llegara y hablara para que las cosas se manifestaran no estaba dentro de las creencias de ellos, estaba en un nivel más elevado espiritualmente del que ellos estaban. Por lo mismo, no estaban a la altura de la palabra y no podían entender de que solo con las palabras la roca se transformara en agua. Es más, ni siquiera podían sentirla ni apreciarla físicamente porque como no la creían, pues no podía pasar. Y si nos devolvemos al momento en el que ellos salieron de Egipto, Nachshon, que fue la persona que por su mérito de creer con certeza de que sí se iba a abrir el Mar Rojo, fue que se abrió el Mar Rojo
y la gente veía el mar cerrado, pues nadie quería atravesar. Y Nachshon dijo, pues yo lo veo cerrado, pero si Moshe lo dice, yo creo, y empezó a caminar, y ya cuando el agua lo había casi que tapado completamente, en ese punto el mar se abrió. Aquí pasó lo mismo, la gente no veía que la roca ya estaba dando agua, era porque no estaban a la altura y no lo podían creer. Entonces Moisés sí tomó el bastón y sí golpeó la roca, pero era para cerciorarse a ver si lo que ellos necesitaban era una acción física que se realizara para que ahí sí pudiesen ver que la roca dio agua. Entonces cuando Moshe realizó esa acción física de golpear la roca para que la roca diera agua, lo condenó a sí mismo porque él sabía previamente de que el pueblo tenía que estar en cierto nivel de espiritualidad porque de otra manera él no podía tener derecho a entrar a la tierra de Israel. Y cuando hizo ese golpe solo para cerciorarse en qué nivel espiritual estaba la gente, ahí se dio cuenta que las personas estaban todavía en el nivel físico y por consiguiente no podía entrar a la tierra prometida. Él necesitaba que esta gente diera un salto cuántico en su nivel espiritual para que sí pudiese entrar, cosa que no pasó porque él no pudo entrar y bueno. ¿Qué pasaba en ese momento de la historia? Como ya lo dijimos, era puro y netamente físico el trabajo espiritual. Por eso es que fueron 2000 años de sacrificios y de llevar ofrendas al templo. Y eso se hizo durante 2000 años hasta la destrucción del templo de Jerusalén. 2000 años en que necesitaban realizar acciones físicas para poder llevar a cabo el trabajo espiritual, sea cual sea. Cuando se destruye el templo de Jerusalén, pasan a una nueva época, que es la época de la liturgia, que también fueron 2000 años de liturgia en el cual las cosas se realizaban por medio de la palabra. Por eso no es de extrañar de que los romanos fueran tan exitosos, porque más o menos encajó en esa época y los romanos ya venían utilizando esa tecnología de la palabra, ya que muchas veces cuando ellos llegaban y montaban sus protectorados, no llegaban invadiendo, no llegaban con guerras, sino que enviaban representantes políticos que iban y hablaban con las máximas autoridades gubernamentales del sitio que querían conquistar y les decían que se unieran al Imperio Romano, iban a recibir la tecnología, iban a recibir los acuerdos comerciales y demás, iban a ser beneficioso para ellos sin tener que pelear. O sea que conquistaron al mundo mayormente por medio de la palabra, por encima de las guerras, sin decir que no hubo guerras, porque sí las hubo, mientras que imperios anteriores al romano conquistaron sus territorios fue por medio de la guerra, o sea, por medio de la acción. Así que desde la destrucción del templo de Jerusalén, que más o menos encaja con el momento de primer siglo de esta era común, o sea, años después de Cristo, por decirlo así, fueron 2000 años, o ya fueron 2000 años porque ya pasaron, en el que la palabra era lo que hacía las cosas en este mundo, lo que cambiaba la realidad, lo que le otorgaba poder a la gente. Y la palabra se sigue usando, al igual que las acciones físicas. Hoy en día también se realizan ciertos rituales de corte oscuro, en el cual sacrifican animales, le sacan sangre a los niños, y bueno, un montón de cosas, simplemente porque esa acción física aún sigue sirviendo, solo que es muy anticuada. Y si vemos los jóvenes de hoy en día que están naciendo ya en el nuevo nivel, en el cual ni siquiera las palabras son necesarias, cuando se les dice que hay que sacrificar a un animal, lo ven inconcebible, lo ven como algo muy primitivo. Y probablemente tú en este momento veas que el hecho de sacrificar a un animal también sea algo muy primitivo, pero no veas como primitivo el hecho de sentarte a recitar oraciones, ni a gritar afirmaciones, ni nada. Lo ves como algo súper normal, aun cuando es menos primitivo, pero sigue siendo primitivo, dada la época en la que ya estamos. Un sabio predijo que en el 11 de septiembre del año 1999 íbamos a entrar en una época en la cual ya la liturgia no iba a ser necesaria y los trabajos espirituales se iban a realizar por medio del pensamiento. Pero repito, la palabra se sigue utilizando y de hecho, hoy en día, aunque ya eso es anticuado, el 99% de la gente del mundo sabe que la palabra tiene poder. Tú sabes, incluso las personas que no son espirituales saben que las palabras tienen poder. Sin embargo, aún a sabiendas de eso, el 99% de las personas, que son las personas que más trabajan, o sea, las que realizan acciones físicas en su trabajo y en lo que sea que hacen diariamente, son los que menos afectan al mundo y por consiguiente son los que menos ingresos perciben en el mundo. En cambio, hay un grupo pequeño de políticos, de millonarios, filántropos, pensadores, que solo con sus palabras, o sea, a través de actos parlamentarios modifican al mundo. Entonces se reúne el G20, se reúne el G14 y lo que sea que hablen en esa cumbre afecta al mundo en los siguientes años, porque se toman decisiones, o sea, por medio de palabras, se toman decisiones que van a afectar la vida de miles de millones de personas. Pero tanto la acción física como las palabras hacen parte del mundo de lo revelado.
La acción física, pues por lo que yo la puedo ver, es lo revelado totalmente. Las palabras es algo que está medio oculto y medio revelado, porque en el fondo toca revelar algo para que las demás personas puedan escuchar y saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, en esta época en la que ya no es necesaria la palabra, el trabajo espiritual se hace a través del pensamiento, o sea que el pensamiento, que es algo que está en el mundo del oculto porque nadie sabe lo que tú estás pensando, es por medio donde se realiza esta elevación y este trabajo espiritual. Y repito, no es que las acciones físicas o las palabras ya no sean de uso, sí siguen siendo de uso y sí siguen teniendo poder, pero si ya por medio solamente de tu pensamiento puedes afectar tu realidad, ¿para qué complicarte la vida? Es como si tuvieses un helicóptero y por alguna razón decides desplazarte a pie o decides irte en automóvil, cuando por medio del helicóptero podrías llegar más rápido y no habrían trancones, ni semáforos, ni atascos, ni otros automóviles en medio del camino. Irías totalmente libre y tendrías la perspectiva y una vista maravillosa. Si te pones a pensar más o menos desde ese año 1999, si vemos la generación de contenido, información y conocimiento de la humanidad, en ese punto fue que la curva se hizo totalmente exponencial. O sea, antes venía en un crecimiento lineal y plano y desde ese punto, en menos de 20 años, creamos más conocimiento que durante toda la historia de la humanidad. Hoy en día, el trabajo espiritual se hace por el pensamiento. Se dice en muchas espiritualidades que no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan, pero en realidad es no pienses en hacerle al otro algo que no quisieras que te hagan. Por eso pasa. No por el hecho de hacerlo, porque tú puede que no hagas muchas cosas, pero si las piensas, ya lo hemos dicho en muchos episodios, o sea, digamos, si una persona piensa en hacer un acto negativo, en un acto caótico, no hace falta que lo haga para que un espíritu de impureza descienda sobre la persona y lo contamine. Y peor aún, esas personas que son bonitas pero por dentro están llenos de pensamientos supremamente negativos, ni siquiera disfrutan del placer que hay detrás de hacer eso negativo. Y sí se llenan de la impureza del espíritu de negatividad que trae consigo pensar en esos actos. Por eso es que muchas personas que uno dice, uy, es que era tan bueno, siempre viven como con vidas caóticas, porque como no hacen los actos que quisieran hacer porque las están pensando, pero sí reciben el caos de ese espíritu que desciende sobre ellos de negatividad. Por eso es que no facturan mucho los que son bonitos, por eso es que les va mal en relaciones, pareciera que su vida es un caos también. ¿Por qué? Porque aún sin necesidad de hacer el caos, ya están atrayendo caos a su vida solo por el pensamiento. En cambio, los tipos que piensan en el caos y lo hacen, disfrutan, y por el hecho de disfrutar por lo menos les va mejor que aquel que es bonito y se la pasa pensando en hacer cosas malas. La idea es que tú te vuelvas el señor y dueño de tus pensamientos para que tus pensamientos le digan a tus emociones cómo tienen que comportarse, por decirlo así, ya que tus emociones son las que forman las ideas, le dan forma y después la manifestación física es automática. Hay incontables episodios en este podcast donde lo decimos, por ejemplo, de que el cerebro toma decisiones antes de que tú seas consciente de ello y te da la ilusión de que tú fuiste el que las tomaste. Pero en realidad todo salió automático porque el mundo físico es todo automático, es simplemente la manifestación automática de lo que sea que vino detrás, o sea, de la formación de nuestras emociones, pero nuestras emociones son simplemente la manifestación de lo que pensamos. Y eso es lo que hace una persona que desarrolla un trabajo espiritual, llenarse de los intelectos, precipitar los intelectos divinos, tenerlos claro en su mente porque sabe que su cerebro va a tomar decisiones con lo que sea que tiene. Si tú te la pasas pensando en que la vida es negatividad o por ejemplo esas creencias de que eso tan bueno no dan tanto, de que a mí no me regalan las cosas, entonces imagínate que tú tengas ese tipo de pensamientos todo el tiempo en tu cerebro, pues que no sé, MrBeast, este youtuber que se la pasa regalando cosas, se venga de gira por Latinoamérica o a España o en el país que sea que tú me estés escuchando y llega al sitio donde tú estás y te diga, mira, te voy a regalar un automóvil, pero tienes que acompañarme allí a 200 metros, tenemos que caminar 200 metros para recibirlo. Si tú todo el tiempo estás pensando en que eso tan bueno no dan tanto, de que las cosas en la vida no llegan regaladas, pues tú vas a creer que este muchacho es una estafa y que te van a secuestrar o te van a hacer quién sabe qué cosa mala y te rehusas a caminar e ir hasta el sitio y no recibes el automóvil de regalo que te iban a dar. ¿Por qué? Porque la decisión se tomó desde antes y fue tomada por medio de los intelectos o bueno, de los pensamientos que normalmente rondan en tu cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de pensamientos estamos rumiando en nuestra mente.
La idea de una persona que hace un trabajo espiritual es precipitar los intelectos correctos y entender que esos pensamientos son los que van a cambiar su realidad sin necesidad ni siquiera de que tenga que decretarlos, sin decir que decretarlos no sirva, sirve, claro que sí, pero a veces solo con el pensamiento es suficiente. De hecho, a un amigo le pasó y me contó ayer su experiencia de que venía pensando durante los últimos meses y semanas de que tenía que mejorar su alimentación y ya cuando tomó la decisión mental, ni siquiera la tomó, le surgió una nueva oportunidad de trabajo y en ese nuevo trabajo no solo le pagaban más, sino que le iban a dar como $100 en una tarjeta y pues él dijo, estos $100 los voy a destinar para mejorar el tipo de comidas que estoy comprando en la alacena y pues tener una alacena más sana. Entonces, solo por tomar su decisión mental y hacerla correcta, sin ni siquiera decirla, la realidad se alineó para que él pudiese acceder a esta nueva mejor alimentación. Entonces, lo mismo, revisa cómo estás pensando en la vida, porque hubo un Dalai Lama en los años 30, 1930, que el tipo cogía tierra del piso y la botaba en el aire y cuando la botaba salían pétalos de rosa. Entonces, este tipo vivía rodeado por cientos de personas que querían ser sus alumnos, pero de todos esos cientos de personas solo tomó a 3 personas. Y lo que tenían en común estas 3 personas eran que ellos nunca se preguntaron cómo hace eso, sino de qué forma pensaba el Dalai Lama para poder llegar a hacer eso. O sea, se centraban en el pensamiento. Y lo que te digo a ti es que nunca te preguntes qué hizo una persona, eso es lo de menos, porque como te dije, la acción física es automática como resultado de lo que formaron sus emociones, pero pues en el fondo sus emociones son manifestaciones de su pensamiento. Así que pregúntate siempre cómo piensa una persona. Eso es más importante que lo que sea que haga, porque en el fondo hay cosas o hay azares de la vida que solo le pasan a esa persona, pero solo porque piensa como esa persona. Por ejemplo, un chico que dijo, tengo que reunir $150 para comprar un tiquete de vuelo. Y pues su plan era comprar agua a $1, venderla a 2. Y pues obviamente se le iba a tardar 1 o 2 días. Pero por la manera en la que él pensaba, terminaba gente comprándole la botella de agua por $5, por $20. Pero la misma gente diciéndole, no, quédate con el cambio. Y de verdad, le dieron hasta $20 solo por botellas de agua. ¿Por qué le pasó eso a él? Porque él tiene una forma de pensar que permite de que las personas que lleguen a él sean generosos. Si una persona desde el egoísmo empieza a hacer lo mismo y compra botellas de agua de $1 y las empieza a vender a 2, es probable que en caso de que las venda, si es que las vende, solo le paguen $2. E incluso hasta le negocien para que le paguen $1.50 o algo así. Entonces, siempre es mirar de qué forma piensa la persona que quiero emular y no qué es lo que está haciendo. Eso es lo de menos. Lo que le da resultados y lo que cambia la realidad es el pensamiento. Y si quieres centrarte más de lleno en esto de cómo utilizar el pensamiento, te invito a escuchar el episodio 277 de cómo hacer un salto cuántico en tu evolución espiritual y elevar tu frecuencia de amor. Porque esto que hablamos acá está muy relacionado con ese episodio, sino que en ese episodio lo hablamos en esteroides, vamos más a fondo en esto. Así que si te interesa profundizar y saber más de cómo utilizar tu pensamiento como motor de desarrollo espiritual y de motor para cambiar tu realidad únicamente sin necesidad ni siquiera de hacer ni de decir, ese episodio es para ti y te lo recomiendo muchísimo. Ya para irnos, te quiero decir 2 cosas muy rápidamente. La primera es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas los cuales ya tienen claro que el pensamiento es lo que cambia la realidad. No son las acciones, no son las palabras, aunque las acciones y las palabras sirven para esos fines, pero son menos efectivos. Si tú estás en proceso de transformarte en una persona así, o ya eres la persona que sabe que con sus pensamientos cambia su realidad, te invito a ser parte de esta comunidad. Para ello, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar hay 2 enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp y otro hacia un canal de Telegram. Puedes hacer parte de ambos, no hay restricción, o puedes hacer parte del que te quede más cómodo. Si para ti es más cómodo WhatsApp, ahí está el grupo. Si para ti es más cómodo Telegram, pues ahí está el canal. Eso sí, te invito a que lo pienses bien, que tus pensamientos sean los adecuados y si esos pensamientos están alineados con nosotros, pues la acción física será automática y te unirás a la comunidad. Si por alguna razón llegas a la conclusión de que no es y la acción física automática que sale es que no te unes, es totalmente respetable, así que tranquilo. Por el contrario, nosotros desde la comunidad te deseamos lo mejor y no me restaría a mí más que decirte la segunda cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como a permanecer pendiente de los episodios que se irán publicando, porque estamos publicando episodios todos los días.
Sin más por agregar y deseándote que tu evolución espiritual solamente pase por el pensamiento, que tengas los mejores pensamientos y los intelectos más divinos. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.